Nada como el edutainment. Y yo creo, y somos fieles creyentes en este programa, que las cosas entran más fácil, sobre todo en México, que nos trastorna el humor cuando va con su dosis de más gracia. Más lúdico, claro. Es lo más lúdico. Y ahí, por ejemplo, digo, nos invitaron a hablar del libro, pero esa es una cosa que Carolina me insistió demasiado en el proceso. Éramos medio entre Pimpinela y así de la corrupción. Yo soy la simpática y él es el duro. Y tú le decías, ¿sabes qué, Miguel? No, le decías, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ajá. O te pones la pila, manito, y nos reímos de cómo nos han robado y dejado pelones, de que nos han tomado el pelo, mano. Claro. O te pones a escribir tus papers, pero nadie nos va a leer, Miguel. Exacto. Nadie nos va a leer. Y la verdad es que la corrupción nos anda dejando a todos bien encuerados, Marta. Entonces, ¿cómo lo bajamos al lenguaje? Que todo mundo se siente usurpado. De hecho, agarras el transporte público claro. y dices, hijo, en el Estado de México ya me quitaron 75 pelos. En el metro me subieron la tarifa y me dieron la línea dorada de Marcelo. Es un mensaje, es un abuso, es un abuso. Entonces nosotros quisimos hacer los usos, abusos, malas costumbres, mañas, tepocatas y todas las cosas que decía por gojo que nos han dado de la corrupción en México, claro. Y que nos pongamos las pilas. A ver, pero es literal un atlas. Sí. O sea, de la corrupción y de lo que nos han robado del 2000 al 2018. Exacto. Si no, y viene el libro, es un libro increíble que lo venden ya en todas partes de México y es muy bonito porque viene con un sachet con 2 tafiles. Para los nervios. Que vengan con un sachet de tafil o un sachet. Un ribo. ¿Qué tal? Un sachet con tafil. Claro. No, eso es para que puedas dormir después de leerlo. Claro. Que te robaron. Porque te vas a quedar shooked. Exacto. Entonces dices, ¿cómo me duermo? Tafil. O sea, entonces, si usted va a cualquier librería, Gandhi, El Péndulo, Sanborns, Amazon, y compre el libro, pida su sachet de cortesía. Bueno, ¿qué encontraron? ¿De qué va todo el libro? A ver, ¿qué encontramos? Bueno, personajes, historias, monumentos, prácticas. Hay una cosa, la corrupción es vernácula también. ¿Qué? Entonces, Caro... Vernáculo. Que tiene su interpretación, interpretación local, que tiene arraigo cultural así de... que se expresa con folclore de una región a otra, que es contrastante entre regiones. Ajá. Y Caro siempre dice, que a mí me gusta mucho esto, como decir, a ver, no es lo mismo el norte que el sur, y aunque saquean en ambas partes, al final el folclore de la corrupción también importa. O sea, el robo tiene sus asegúnes territoriales. Tú ponte norteña, y entonces dices, oye, los regios, codos, parsimoniosos, acumuladores, no es lo mismo Fray Medina de las Casas, como le pusimos al exgobernador, que le dio por ser corredor hipotecario, hizo unas inversiones muy inteligentes, obviamente en detrimento de los pobres mexicanos, o también en el norte ahí, Thomas Yarrington en Tamaulipas. Oye, ellos tenían que tener su casita en los Uniteds, la Isla del Padre, una cosa muy padre, pues, no es lo mismo hacer jocosón tabasqueño como el químico Granier, que es gobernador, que sí metieron a la cárcel, pero la verdad es que cuando uno tiene lana, entonces te mandan al hospital. Y él lo que tenía es la onda exhibicionista petrolera. Como Tabasco es tan petrolera. Entonces, él lo agarraron diciendo que tenía... ¿Cuántos pares de zapatitos Ferragamo? 400 sacos. Le gustaba la cosa fina. Él tenía complejo, ya sabes, como hijo de líder petrolero. Y entonces, así como la hija de Romero de Champs se puede trepar en un avión y poner al bulldog, óyeme, pues también Granier quería su onda abundante, exuberante, exhibicionista. Entonces, si no es lo mismo el norte que el sur, que el centro y que para adentro, no estoy albureando a nadie, pero así me hicieron con la corrupción. Oye, pero aparte viene algo bien interesante en el libro, que es algo que hemos tratado de hacer inclusive con Francisco Martín Moreno, entender, cuentavientes, si se acuerdan que en enero comenzamos con Max Kaiser, que es el director del Instituto Mexicano de la Competitividad y experto en anticorrupción, que trabaja con la ONU, en nuestras clases de anticorrupción. Y siempre que tocamos el tema, todas las redes sociales empiezan, pero es que el gobierno, es que no sé cuánto.
cuando nosotros también tenemos nuestro pequeño gen y nuestra pequeña dosis de corrupción. Regresando del corte, la evolución de la corrupción es algo de lo que hablan en el libro, desde el cacique revolucionario hasta el día de hoy. Vamos a hablar de eso con Miguel y Carolina. Y ahora sí que qué pitos y flautas tocamos nosotros y la sangre que traemos corriendo por nuestras venas, que también abonamos regresando del corte. Bien. Y sigue el guión. Para poner los ejemplos de algunos estados, lo de la Ciudad de México, para ir contando. Mira, yo sí soy como de acordeón. A ver a quiénes reconocen. Porque el DF, a Marcelo Ebrard y la línea 12, tendrías la Casa Blanca en el DF. ¿Quién es? Anaí. Estos son los chapalicos. Ni Caro ni yo dibujamos. Evidentemente. La lavadora resume perfectamente a Veracruz. Jorge. Que ves que fue famoso por los claro. Oye, ¿dónde están? Tenemos imágenes de esto. ¿Ya pusiste el libro? Luego tenemos los santitos. Ese lo voy a poner. Tiene muchas cosas explicativas. Oye, 100% esto es algo leíble. Totalmente. No es para entendido. Está buenísimo. No es nada más para la gente que andamos clavados en la grilla. Y de verdad, yo le agradezco a Caro que me obligó a quitarme la pesadez. Yo convivo mucho con Max y con ese ambiente, porque es mi ambiente anterior. Claro, de las ONGs, la pesadez. Academia metida a ONGs. Claro. Sí, claro. Entonces yo fui director de un think tank que hace mucha mancuerna con el INCO, de Fundar. Entonces ellos son como el brazo técnico de la derecha y nosotros el de la izquierda. Y ahí Fundar encontró las tangas. Tanga Gate hace un montón, el de Serrano Limón. Claro. Y claro, o sea, de verdad que la reconversión principal es decir, Pulido, quítate la mamonería, comunica, que la gente te vea, porque si no te estás hablando a ti, y la verdad es, yo quedé muy contento contigo. Claro. Nosotros nos festejamos mutuamente, el país no cambia. O no hay ni conversación. Y eso de veras es la chamba de este programa. No importa si estamos hablando de cáncer de próstata o si estamos hablando de corrupción o si estamos hablando de finanzas, es darle la vuelta. Ayer hablamos de ópera, para que la gente le interese, güey. O sea, para que la gente diga, no, güey, qué hueva eso, güey, no entiendo. Cosa que vamos a hacer con los candidatos. No, está buenísimo. Ha sido una gran experiencia. ¿Cuándo se tardaron en hacer el libro? Como 7 meses. ¿Sí nos tardamos tanto? Sí. También nos agarraron las prisas, porque era, oye, esto tiene que salir antes de las elecciones. Random con Grijalvo. Bueno, Random es Grijalvo. Random es la editorial y el sello es Grijalvo. Bueno, Random ya tiene todo. Todos. Estaban contentos, pero además llegamos bien ingenuos así de que, fíjense que queremos hacer un atlas y entonces va a tener, y como que nos veían con cara de, no me digas qué quieres hacer, neta lo vas a hacer así. Entonces fue como le dije a Pulido, mira, como que sí les gustó, pero la verdad es que nos pasamos de lanza. Vamos con unos dibujantes y traigamos un ejemplo. Un domi. Sí, un domi. Y llegamos con la Casa Blanca, con algún estado. Y este mapa medio rascuacho. Y este mapa medio hecho. Y ya, entonces nos comprendieron. Mira, cada capítulo es cada estado. O sea, el Estado de México es Atlacomulco. Exacto. Pero Colima, donde tú crees que no pasa nada, que nada más Pedro Páramo. ¿Cuál sería el estado menos corrupto de todo el país? ¿Yucatán? No. Puede ser que Yucatán. Yo creo que sí. Ahora, Yucatán tuvo un dinosaurio que lo que hizo fue monopolizar la corrupción. Eso también. Claro. Ladrón de... Pues tú imagínate, antes de que cayera el meteorito ya estaba Cervera, yo creo. Supuestamente en Yucatán toman todas las familias de los narcos de cuello blanco. Que ahí los tienen. A ver, Yucatán, ¿qué otro estado? Así... Campechano quiere decir, pero no, hasta el negro no limpio, Zacatecas, pero... San Luis. No, Zacatecas tendrás que pensar en Monreal y la familia tienen una marca. San Luis, porque los luego Mochis. son familias que se hacen dueños del Estado. Sí. Amalia García, que venía de la izquierda y que parecía que ahora sí nos iba a llegar alguien educado en Francia y que decía retem, y l'argent, mamito. También, y le dio por remodelar casa y traer a Sabina. Pero, oye, la Baja California es como que nunca se sabe nada. La Sur, la Sur ha tuvo uno de los primeros encarcelados. Ok, espérate, no es en Durango. Colima, lo que decía que Colima creíamos que no. Bueno, de Sinaloa, pero Durango estuvo ahí metido el Chapo tanto tiempo, ¿te acuerdas que ahí se escondió cuánto tiempo? Y a tiempo hicimos,
El exgobernador tuvo una fiesta de 10 millones para festejar sus Aguascalientes, Reynoso Fermat tiene, los gringos le están quitando las propiedades. Compró un tomógrafo que hizo el favor de robar. Los gringos se quedan con las propiedades. Fue el primer escándalo del PAN. Corruptos. Bueno, vamos orando. No hay cómo. Chiapas. Aquí tienes algunos ejemplos, no de todos. No, en Chiapas un gobernador, mira, se mandó a hacer esto es más dímelo a mí, un que soy de allá. aeropuerto que nunca puedes aterrizar porque siempre está nublado, porque el güey lo quería donde fuera su terreno. Exacto. Ahora, lo que sí es que hay de escándalos a escándalos. También eso hay que ponerlo en perspectiva. O sea, el libro te pone la información. A la corrupción hay que entrarle, es esférica, hay que entrarle por todos lados, pero tampoco se puede comparar el que se chinga 3,000 millones de pesos con el que se hace una fiesta en el Senado. Hay que hablar de ambas cosas, claro, pero tampoco hay que equipararlas. Oye, ¿qué es esto de la evolución de la corrupción? Yo acabo de inventar. No, fue una caricatura que hicimos muy simpática. Pero la verdad es que si la vamos platicando vas entendiendo. El primer símbolo de corrupción eran los caciques revolucionarios que se robaban tu hacienda, que se hicieron de las tierras y que además a bala manejaban todo el asunto. Un poquito como todo el poder. Luego llega Miguel Alemán, pues que fue presidente, que ya empezó con la onda de los cuates. La amistad se muestra en el presupuesto. Hacían empresas y las empresas son exitosas porque le compran al gobierno. Sí. Entonces es como la incepción del capitalismo de compadres. O sea, sí muy capitalistas, pero para ser exitoso tienes que ser compadre. Y eso que ahí surge sigue hasta la fecha. O sea, la forma de hacer negocios actual. Claro. Tú ves los proveedores del gobierno, le venden exactamente, un cabrón le vende lo mismo, instrumental médico, hospitales privados y hospitales públicos. El que le vende hospitales públicos vive en una casa 6 veces más grande. Oye, te lo juro que yo no entiendo cómo hacen dinero con el gobierno, porque nosotros por la compañía, por MOAL, todos los libros y las revistas, el gobierno a veces es nuestro cliente. Turismo, alguna secretaría, salud, pues nunca pagan, güey. No te pagan a ti porque le están pagando doble a otro compadre. O sea, y nunca nos pagan, güey. Te lo juro que nos tardan en pagar casi 8 meses. Al alcalde de Cumbicuaro en el bautismo de no sé qué, tu hijito bien bonito. Si tú le ofrecieras esa plana, te voy a hacer socialista. No sabes, ya no queremos venderle nada al gobierno porque, güey, es un desmadre. A ver, no paga porque tú pides, porque además tú estás facturando. Ahora resulta, ¿no? Si fuera todo cash. Ah, claro, si claro, no, porque aquí es con factura y todo por las de la ley. Sí. Es pauta publicitaria. Hacer las cosas legales en México luego es más difícil que hacerlas ilegales. Cabrón. Más complicado sacar tu. Oye, el otro día yo me autoconfesé con Max. Le dije, fui corrupta, lo acepto. O sea, tenía que plantar 10 árboles de mi banqueta. Que estaba pelona porque hace 5 años. Tuviste que hacerlo por favor. Entonces, güey, que un permiso, que no sé. Dije al chofer, ve y paga al policía que van a sembrar los árboles. Oye, tras de que estoy reforestando la ciudad, le tuve que dar lana al poli. Lo acepto. Sí, no, está bien. O sea, pero confesé. Pero es una causa buena de alguna manera. O sea, ¿me explicó? O sea, sí, sí, pero dije, güey, voy a la delegación, esto va a ser un proceso de 3 meses. ¡Qué hueva! Son las 10:32 de la mañana en W Radio. Si quieren entender la historia de la corrupción desde el 2000 hasta el 2018 y cómo se ha construido este imperio y este modus operandi, claro. Tienen que leer el libro ¿Qué tanto es tantito?, que es literal. Hagan de cuenta que están viendo, no quiero demeritar Miguel Caro su trabajo, pero no es un cómic, ¿no? Es como un... ¿Cómo se llamará? Un libro ilustrado con mapas, dibujos, muy divertido. Un atlas de Miguel Pulido Jiménez y Carolina Rocha, para que todos entendamos entre risas y alegrías y jaja y dibujitos la historia de la corrupción en México. Reír para no llorar. Reír para no llorar. Y darte cuenta, por ejemplo, ahorita tú estás ahorita en radio, pero lo que yo no sé, Marta, es si hoy es el día que estás trabajando para pagar tus impuestos, sí, o es el día que es para mantener a tu familia. Porque todos los que sí pagamos impuestos, déjame decirte, claro, que trabajamos 2 días para un gobierno. Sí. Y todo esto que nos han quitado, sí, entre gobernadores prófugos, obras que se cayeron a la primera de ser inauguradas y demás, pues es del sudor de tu frente, del mío, del de Rebeca, o sea,
trabajamos para que nos roben. Tú dime cómo es posible que no lo tomemos personal. Oye, yo les contaba el otro día que estábamos hablando justamente de impuestos, que Escandinavia en general, o sea, desde Finlandia, Dinamarca, pues tiene la tasa de impuestos más alta probablemente del mundo, porque el gobierno te quita casi entre el 60 y el 70% de tu sueldo. Y uno dice, no manches, nada más que operarse los ojos con el mejor cirujano en Dinamarca le cuesta a un danés 20 pesos. Exactamente. Toda la educación de primera es totalmente gratis. Toda la salud es totalmente gratis. Toda la educación hasta la superior es totalmente gratis. No, pues así, mira, el 60% y hasta el resto. No, pero está cañón que pagues aquí el 40% y lo ves colgado en el cuello del amante de un gobernador. No, ¿saben lo que es peor? No manches. Al hospital, por ejemplo, lo que le pasó a los veracruzanos, que de ahí es mi queridísimo Miguel Pulidón, que no heredó las mañas, que es que Duarte, que no estaba supuestamente metiendo en la quimioterapia agua en vez del tratamiento para los niños, eso es homicida. Oye. Uno quisiera reír, pero eso sí es homicida. Por Rebeca, que el otro día tuvo que cambiar la llanta de su coche, que le costó una fortuna, porque se cayó en un bache. Y esto pagó con mi contadora. Para ir a su contadora y para pagar sus impuestos. O sea, no es posible. Bueno, aparte en el libro lo dividen por estado. Cuenta. Así es. La idea de hacer un atlas es tener un recorrido en donde cada quien tiene un apego regional, porque de ahí es uno mismo. Yo soy orizabeño, un saludo a mis amigos, a quienes les dicen los changos, en Veracruz. No, pues uno tiene algún apego por región, el propio o un desapego porque de ahí es la suegra, por ejemplo. Entonces el libro justo... Exacto, sirve para la competencia. Entonces el libro justo lo que te permite es hacer una lectura en función de tu interés. Tú la abres y dices, órale, le voy a caer a Coahuila. Y entonces en ese sentido es autónomo Coahuila para la lectura. Tú entras a Coahuila, ves los dibujitos, le entiendes aparte de la historia de Coahuila. Si te quieres echar un recorrido a donde siempre quisiste ir de vacaciones, pues órale, échate unas vacaciones de la corrupción. Ya llegas a Baja California Sur, por ejemplo. Y hay la otra cosa que tiene el libro, además de este recorrido regional, así, estado por estado, con su folclore, con sus atributos muy particulares, también tiene otras cosas de contexto. Le echamos una mirada a de dónde viene la nueva corrupción mexicana. O sea, habrá quien te diga que esto viene desde la colonia. Nosotros le quisimos poner un punto de partida al contexto, y ese punto de partida es la Revolución Mexicana, ¿no? El nuevo régimen. O sea, ¿desde ahí venimos arrastrando la corrupción? Pues la venimos arrastrando desde atrás, pero... Tenemos próceres de la patria. Mira, así como tenemos próceres que nos dieron patria, también tenemos los próceres que nos dieron en la matria. Próceres. 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 Mira, ¿te acuerdas las estampitas estas que nos daban de, acuérdate? ¿Monografías? Las monografías, sí. Exactamente. Y esta es la gente que te liberó, y la independencia, y tenemos nuestro Hidalgo, y nos tenemos... ¿Próceres héroes? Estos son nuestros héroes que nos dieron en la matria. Okay. Entonces, tenemos, obviamente, de la revolución a Gonzalo N. Santos. ¿Cuál era su frase que nos encantaba? Era el cacique. Era un cacique revolucionario y tenía una frase que es: la moral es un árbol que da moras y sirve para una nada, ¿no? Una chingada. Para una chingada. Exactamente. Sí, pero ya desde ahí venían haciendo esos dichos terribles, como vivir fuera del presupuesto. Oye, está muy fuerte eso que acabas de decir. Sí, ¿Esto qué año es? Él es como de los 50, es como su etapa de poderío político y económico. La moral da mora. Es un árbol que da moras. Porque no existe. Esa es la moral. O sea, es un árbol que da moras. Es tremendo. Y eso es vamos, quien se aventure en meterse en el libro, en la lectura del libro, se va a encontrar esas referencias, esos personajes pues, que están planteados de manera simpática, pero que cuando uno le echa dos dedos de frente sí dice, ay, cabrón, o sea, estos, dice bien claro, estos nos dieron en la matria, porque trazaron las formas de gestionar el presupuesto público, de abusar de lo público, en donde además terminaron con unas fortunas que están bendecidas socialmente, eso hay que decirlo, gente que terminó teniendo bancos, unas fortunas extraordinarias, inexplicables, y salen en el Jet Set y en todas las revistas de sociales, y es por un hinche dinero mal habido, ¿no? Los llamamos milagrosos, Marta. Son los milagreros de la corrupción. El Duarte de la abundancia, ya lo vieron, se los mandé por redes. Ese le puede sobar la panza. Claro, el más milagroso y carnoso de los patrones de rapiña. Yo te la hago en medicina, una oración al día y le compra casa hasta tu tía. Está lleno de humor el libro. Oye, espérame, yo sí me quedé con duda del cacique revolucionario. Entonces... Mira, este cacique en particular
era el que tenía las hectáreas, se llamaba el garote, ¿verdad? El garayote o el garrón o el garrote, yo siento que es el garrote de lo que agandalló, en San Luis Potosí, y expropian tus territorios y se hacen dueños del lugar, un poco como El Padrino, tú sabes, yo estoy casi segura que tus cuentavientes sí han visto aquí al padrino que van a resolver, y yo te bendigo y te quito la herencia. Así funcionaban los caciques revolucionarios. De hecho, no había un niño que se bautizara que el cacique no lo permitiera. Pero de ahí, pues se fue sofisticando porque México también, pues, le fue entrando al primer mundo, y acuérdate que el Acapulco Bay era del jet set. Entonces ahí nos mudamos a los tiempos de Miguel Alemán, donde ya se pusieron el saco, se quitaron el sombrero, se pusieron el saco, se pusieron elegantes, se hicieron catrines, pero preservaron la maña. Sin ponerte la pistola en la cabeza. Claro. Pero imagínate, cambiaron nuestro vocabulario. ¿Qué tal? La mochada. ¿De dónde vendrá la mochada? El Mr. 10%. ¿Sabes? De esa época que describe Caro, de Miguel Alemán, buscamos, y entre historiadores, gente con la que platicamos, nos dieron un dato muy simpático, que es que al grupo de amigos de Miguel Alemán se les decía los tan prontistas. Tan prontistas. Sí, porque tan pronto entraban al poder se hacían millonarios. Claro. Y entonces, es eso, ¿no? Incluso la historia va acuñando un montón de terminajos para describir la corrupción, pero ciertamente para normalizarla. Y eso es parte de lo que nos preocupa. O sea, a esa lógica de normalización, pues hay que entrarle también, hay que enfrentarla, y creemos que el humor es una buena forma de denuncia, bastante potente, y también es una forma de hacer memoria. A eso iba, es también como un recordatorio, ¿no? O sea, de, hey, ve lo que está pasando, ve lo que se nos olvida. Ahora, el se alimenta de la falta de memoria. Claro, en todo el análisis que hicieron en este proceso de casi 8 meses haciendo el libro, ¿qué tanto es tantito? Atlas de la corrupción en México 2000-2018. Ahí les va la pregunta. Miguel, Caro, ¿ustedes sienten que en los últimos 18 años ha habido un incremento, una sofisticación en el arte de corromper? Sí. ¿Sí? O sea, ha ido ahora sí increciendo. Es que usaste una palabra que me gustó, se ha ido sofisticando. Sí, claro. Sí, o sea, para mí hay una cosa bien obvia. Esta lógica de los instrumentos financieros, los pidiregas, la gente ni le entiende que la deuda contrata deuda, y que el Estado pide prestado, y que entonces... La transferencia bancaria. Que no entendemos. Que no entendemos. Bueno, la ingeniería financiera metida al gobierno ha hecho que se roben en segundos cantidades exorbitantes. Entonces, en función de esa palabra que usaste, te contesto sí. Porque se sofisticó la forma de menear el dinero de un lado para el otro. Me gusta menear. Se sofisticó, yo ahí. Pero la corrupción sí viene de tiempo para atrás. Sí, también yo creo que nos sofisticamos como sociedad, y en los medios estas noticias ya no quedan ahí en el olvido, o no es... Yo no sé si tú te acuerdas, pero López Portillo decía, no te pago para que me pegues. Era la forma en la que controlaba los medios. Entonces, yo te doy el dinerito de la publicidad oficial, pero tú no me pagas. Yo creo que también la sociedad mexicana ha ido exigiendo mucho más de sus medios. Lo empiezas a ver en los periódicos, tú ya te enteras de cada atrocidad. Claro. Ya hasta te enteras cómo andan viajando y cómo se visten y si usaron el helicóptero, que antes no te podías enterar de eso. Entonces, yo creo que sí. Puede ser que el mundo más sofisticado, pero hay más visibilidad. Hay más visibilidad. Y con la red social ni se diga, y el YouTube, óyeme, ya los ves hasta como más canchicle. Ahora, les voy a decir una cosa. Y chicle caro, Fernanda. Si bien un gran porcentaje de los que están involucrados en la política de este país son corruptos, también decíamos el otro día, digo, las 3, 4 personas que nosotros conocemos que están en la política, que se parten la madre, que no tienen ni siquiera un fin de semana para tomarse un té. Claro, porque los hay. Y muchos, y muchísimos. Yo sé. Y que no son corruptos, ¿no? Que no son corruptos y que no han robado y que de veras es gente que tiene una gran vocación de servicio. Yo siempre digo, el otro día me preguntaron en el consultorio, oye, ¿correrías para un puesto público? Claro. No, bueno, yo ratera no soy. Claro. Fumaré en espacios cerrados, ¿verdad? Pero ratera no soy. Pero
te digo algo, yo digo, no hombre, para estarme partiendo el alma, trabajando hasta las 12 de la mañana, sábados y domingos, para que luego digan que uno es come cuanto hay, salta para atrás, ratera, floja, corrupta, solo porque debe de ser también bien duro para los políticos que de veras, o la gente que está en el gobierno, que no es ratera. Pero ahí te va, lo que pasa es que yo sí creo que hay gente que no es ratera, pero el problema es que para avanzar a ciertos niveles, tienes que al menos que jugar el juego. Claro, no, y tienes que cerrar los ojos, voltear para el otro lado. O voltear para el otro lado. Entonces, lo que acaba ocurriendo, o lo que a mí me gusta mucho de este mapa, sobre todo cuando ves la portada que están tragando todos los estados, si te pones ya en término aquí elegante de, ay no, yo sí soy un gran conocedor, te das cuenta que son de todos los partidos, de todos los colores, de todos los orígenes. Claro. Entonces, te acabas dando cuenta que la corrupción en México no es una cosa de buenas personas, es una cosa de instituciones. Que una vez que te sientan, te pasa como en la película de Todo el Poder, que tú llegaste con la mejor intención, manito, pero luego te dijeron que la regla es... O eres el sistema, o eres víctima del sistema. Exactamente. No, y te tienes que cuadrar de alguna manera, y hay que regresar muchos favores, ¿no? ¿Sí? Es un círculo. Y sabes que hay dos dimensiones. Una es esta, ¿no? El sistema funciona así, si tú le entras y no cooperas, te trogloditas y pum, ¿no? Te despedazas. No, claro, o cuello, perdón. Pero la otra que es pesadísima, que estamos viviendo en el país, es que nos están tratando de convencer que como todos hemos hecho algún acto de corrupción, porque nadie se va a poner ahorita de puritano y subirse a la palestra así de la supremacía moral, yo nada. Todos alguna vez le hemos entrado a algo chueco o indebido. Eso no significa que por eso nos tenemos que tragar que alguien se robe 3,000 millones del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social o que desvíen 6,000 millones de presupuesto de la Secretaría de Educación Pública vía donativos y donaciones a fundaciones privadas de los hijos de los amigos del presidente, porque eso está documentado. Y nosotros usamos una frasecita que es, hasta en el fútbol no es lo mismo meter la mano en la mitad del campo que meter la mano en el área. En una te marcan penal y en la otra no. Y eres un imbécil. No quiero hablar de otras metidas de mano porque nos vamos a meter en problemas. Esas son distintas. Pero el punto central para mí es, sí, ojo, todos hemos hecho alguna conducta indebida. Eso no significa que por eso nos tenemos que aguantar que alguien se robe el dinero del presupuesto. Totalmente. Oye, me imagino que estaban trabajando a marchas forzadas Muchísimo. porque querían que ese libro saliera antes de las elecciones. Totalmente. Definitivamente. Sí. ¿Por qué? Hay que conocerlos antes de votarlos. ¿Y sabes qué es lo que es más grave? Que en muchos casos escribimos de personas que no sabíamos ni siquiera que iban a ser candidatos. Te doy un ejemplo. Hicimos porque somos muy disciplinados, la verdad es que dijimos hay que hacer bien nuestro trabajo, nosotros no vamos a buscar el atajo, no somos corruptos o tan corruptos, entonces pues la galería de charros sindicales. Entonces teníamos obviamente el Romero de Champs y que sí la maestra el Esther Gordillo, pero pues teníamos que poner al Napito, Napo, Gómez Urrutia, bueno, él va al Senado. Y así nos fueron surgiendo. Este libro, en vez de perder actualidad, que nos daba mucho miedo, me despertaba a la mitad de la noche diciendo, ¿qué va a pasar si yo puse que sigue prófugo Duarte y lo agarran? Bueno, al Cochi Duarte no lo han agarrado todavía, al de Chihuahua. Entonces, me daban esas angustias, pero luego empecé a ver las bendiciones de que se actualizaba. Marcelo Ebrard regresó, o sea, de todo hemos tenido personajes que ahí andan actualizando. Lo que quieres decir es, antes de votarlos hay que conocerlos. Exactamente. A ver, el libro, esta es una paradoja, esta es una suerte de contradicción. El libro busca enfrentar y criticar lo que no nos gusta de la política para que la gente recupere la política. Porque la política es de todos y los puestos públicos son para servirle a todos. Pero si nos quedamos sin criterio, sin información de contraste, si de plano, porque nos caen mal, nos alejamos de ellos y dejamos de hablar de ellos, les estamos entregando el changarro. Y una forma de recuperar lo que es de todos es hablar de lo que nos caga. Lo que nos caga es la corrupción. Bien, muy bien. ¡Eso! ¡Voten por tu libro! El penúltimo programa que hicimos con Max, porque a pesar de que no somos un programa noticioso y de política, sí somos un programa muy enfocado a la parte social. Y a volvernos todos, te va a gustar esta, ciudadanos accountable. Entonces, no queremos que anden llorando el 2 de julio, ni el 31 de diciembre, ni el 5 de enero del 2019, porque estás mentando madres del cochinero otra vez. Porque el 1 de julio es decisión de todos y cada uno de nosotros, por eso es tan importante no cederle nuestro voto a alguien más. Claro. ¿Quién nos va a gobernar en los próximos 6 años?
Y esa decisión, y se lo digo a Juan para que me entienda Pedro, no la podemos tomar desde un punto de vista ni emocional, para que vean lo que les pasó a los gringos por estar enchilados, el presidente que se vieron a refar. Tampoco se puede tomar copiándole al de junto de, pues es que mi papá, que medio sabe más de política que yo, va a votar por fulano. O es que en mi trabajo me dijeron. Yo voy a votar por él, o pues voy a echarme un Tetín Marín de doping, güey. O no voy a votar. O no voy a votar. Es nuestra responsabilidad informarnos. Entonces, hace 2 programas con Max Kaiser hicimos una lista de las 10 preguntas que todos nos tenemos que preguntar y contestar eso está muy antes de decidir por quién vas a votar. No es de, no, pues es que me cae mal este cuate. No, pues es que como yo ni entiendo, pues mira, pues el que más lo veo. No podemos estar así. Se me hace que es mala onda, se me hace que no cumplió, pero ni te enteras, ¿no? Claro. O en el WhatsApp me mandaron un meme. Entonces les digo una cosa, creo que aparte de esas 10 preguntas, les vamos a dejar de tarea que vayan y compren, que es editorial Grijalbo, una división de Random House, ¿Qué tanto es tantito? Que es un atlas de la corrupción en México del 2000 al 2018. Para que el 1 de julio ustedes entiendan mucho mejor el sistema político del país, quiénes fueron los jugadores y quiénes son los estados y los personajes más corruptos de este país, para que tomen una decisión informados. Me late, yo me sumo. ¿Cómo le hago para votar por ti, Marta de Baile? Ya. Vamos en fórmula. Oye, vamos en fórmula. El otro día que me preguntaron, ¿qué me preguntaron? Oye, ¿te gustaría correr para un par? Les dije, no les conviene. Acuérdense que yo traigo sangre dictadora. Además, oye, que el Congreso no aprobó. A ver, ¿cuál parte de esto va porque va? No entendieron. Esto no se somete a votación. Así es como va a ser. La gente necesita igualdad de oportunidades. Se acabó la pendejada. Así se dio. No nos puedes convocar con ese idéntico a la presentación del libro. Oye, por favor, a ver, no se les va a estar rogando, cuentavientes. El que por su gusto muere, que lo entierren parado. Y el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Entonces les voy a pedir un favor. Eso. Miércoles 18 de abril, o sea, today. No. De hoy en next week. De hoy en noche. Te urge. O sea, conmínalos. Los conmino a que el próximo miércoles 18 de abril, en punto de las 7 de la noche, mexicanos, nos unamos, levantemos las almas en la capilla gótica del Centro Cultural Helénico para celebrar la presentación de ¿Qué tanto es tantito? Brought to you by Gabriela Marketing, Diego Enrique Osorno y Miguel Pulido Jiménez y Carolina Rocha. Te faltó cerrar con Patria o muerte, ni un paso atrás. Oiga, si tanto es tantito, venceremos. Exacto. No, si es miércoles 18, miércoles 7 de la noche, 7. en la capilla gótica del Centro Cultural Helénico. Efectivamente. Y va a presentar nuestra Gaby Marketing, Diego Enrique Osorno, Miguel y Carolina. Así es. Así va a ser. Bueno, busquen el libro ya. A la venta en todo el país. Ya en todo el país. En Amazon es increíble. Formato electrónico. También Kindle, todo. Ya está hasta pirata en el metro. Oye, ¿te cae? No. Bueno, pero pues, está por todas partes y de verdad me parece que es súper importante también hacer conversación. Si sienten que alguien se nos quedó fuera, díganos. Si sienten que se nos pasó la mano de crítica con alguien, díganos sus razones. O sea, oye, hablemos del tema. ¿Qué nos faltó? Justo Patricia dice, y aparte tenemos 3 meses para leer. Oye, pero qué bonito, se va bien rápido. Y lo pueden hacer por el estado que se les dé la gana. Hasta mi amigo Horacio Gómez, que no lee, lo leyó. Vio los monitos. Exacto. Oigan, vamos a regalar 2 libros, ¿ok? Si nos mandan un tweet con su ID de cuentaviente, pueden arrobar a Nomus77, que es el Twitter de Miguel, y a Carolina-Rocha-. Quítame la música. ¿Por qué guión bajo, hija? Pues es que fíjate que ¿qué incomodidad? No hay carácter peor que un guión bajo. Yo no sé, pero un guión bajo implica un shift.
Control, Z, güey, no se encuentra en el tablero. Porque no fui corruptota, no traté de desbancar y darle de codazos a la Carolina Rocha, que no ha de ser la original, porque yo no soy pirata, solo yo soy, pero hay otra, que creo que es de Veracruz. Pero hubieras puesto un Carolina Rocha 1974. ¿Por qué voy a estar diciendo las fechas de nacimiento? Bueno, arróbenos a los dos y les regalamos a dos de ustedes el libro con muchísimo gusto. ¿Qué tanto es tantito? Gracias, Miguel. Gracias, Caro. Muchísimas gracias. 10:54 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Muy bien. ¿Le sabes algo o le haces saltando? 1974. ¿Neta? ¿Ah, sí? ¿Me atinó? Me sacó del closet y un esa mentira. Te hubieras dicho, ¿por qué tengo que poner la fecha de nacimiento de mi mamá?